Bueno, estamos aquí en la segunda entrega de las entrevistas de RuboStats. Hoy tengo el placer de presentar a no solamente un amigo, sino un compañero con el que he tenido el placer de compartir ya la temporada 26-27. Será la tercera temporada que tenga el gusto de estar con él. Y bueno, quiero presentarlo con honores y tal y como dice la canción, hombre de fútbol con gorra, Miguel Castro de Jerez. Muchas gracias. Sea usted bienvenido a su casa. ¿Cómo está? Pues muy bien y la verdad que me parece un escenario un poco raro porque bueno, siempre estamos hablando de tú a tú y bueno, en este caso pues parece que, bueno, estamos en otro tipo de escenario y bueno, creo que nos vamos a conocer mutuamente en cosas que a lo mejor no Hombre, conocemos mutuamente. yo la verdad que tenía muchas ganas de entrevistarte. Primero que a ti te conozco ya bastante, pero sé que eres una persona que le gusta mucho hablar, que no tiene pelos en la lengua, que como es su ídolo José Mourinho, del que ya hablaremos más adelante, pero una persona auténtica, pura y que quiere llegar lejos al mundo del fútbol. Y bueno, hablando un poco de los inicios, Miguel, tú eras futbolista antes. Bueno, sí, yo jugué mi etapa, bueno, yo estaba en dos equipos, ¿vale? En Jerez, ¿Qué equipo era? en el Jerez Alternativa, ¿vale? Estuve hasta Levines y luego estuve en el Guadalcacín, allí hasta juveniles, pasa que ya con la rodilla, pues en juveniles lo dejé, ¿vale? Importante, detalle importante, tenía un muy buen último pase y era media punta de los que hoy pagarían la gente por ir a ver fútbol. Sí, desde luego, hombre, yo cuando he compartido entrenamientos contigo es algo que siempre has recargado, que es algo bueno, que se te ve porque estéticamente se te ve esa técnica de futbolista, ¿no? Caro, ¿no? Pero que por culpa de las lecciones no pude llegar, ¿no? Bueno, licenciado, bueno, graduado en economía, con un máster en finanzas, ¿no? Si más no me equivoco. Y bueno, actualmente trabajas en el Real Betis Balompié, en el área de compras, y eres el entrenador del Utrera Juvenil División de Honor. Correcto. Y bueno, y también con un año y medio de experiencia en Inglaterra y con el C1 en este caso de inglés también. De hecho, te quería preguntar porque, bueno, aparte de que Miguel sea un ejemplo como entrenador, también es un ejemplo, perdón, un ejemplo como persona, porque dio un paso muy importante que creo que todo el mundo deberíamos tener esa experiencia, que es que viviste en Inglaterra, te fuiste para allá a buscarte tu vida y, bueno, cuéntame, imagino que esa experiencia te hizo crecer mucho como persona, ¿no? Claro, yo cuando terminé, yo hice el grado aquí en economía aquí en Sevilla Ujú. y una vez que terminé, pues hice el máster en finanzas y dirección financiera en la Fundación Cajasol. Y recuerdo, bueno, que el hecho de irme a Inglaterra fue porque un día vino el director de Inés Rosales, Las Tortas, Ujú. y habló un poco sobre su experiencia de por qué, de cuando él era joven, por qué se fue pronto, ¿no? Al extranjero. Entonces, una tarde me hizo una pregunta y digo, bueno, ¿y yo conozco mundo? Si yo siempre he estado en Jerez, en una zona de confort. Y entonces, pues esa misma tarde, automáticamente, le dije a mi madre, yo voy a comprarme un billete a Inglaterra, ¿vale? Porque creo que no conozco mundo y creo que después, ¿vale? Voy a renunciar a las prácticas que tengo en el máster, pero creo que debo conocer el mundo porque tengo la edad y creo que es el año para poder hacerlo. Entonces, automáticamente, esa misma tarde me compré el billete a Inglaterra, no a Inglaterra, a Norwich, ¿vale? Y estuve un año y medio, que no, que estuve un año y medio simplemente porque mi madre eso, le entró una enfermedad y tuve que volverme. Pero como yo siempre soy un tío ambicioso, no me volví con las manos vacías. Me volví con el objetivo de querer ser inspector de Hacienda y durante 2 años Hostia, me estuve preparando las oposiciones de inspección de Hacienda. imagino que hablando de todo esto, esta imagen te dice mucho, ¿no? Correcto, correcto. Sí. Esa imagen es En la la, que es nuestros decir, espectadores la verán aquí abajo, gracias a que nuestro compañero Pablo. esa fue, bueno, yo, bueno, por circunstancias, mis padres, eso, no que no les gustan viajar, ¿no? Pero bueno, no ha sido una familia que haya viajado mucho. Y entonces ese fue mi primer viaje solo. Y porque yo cogí la maleta y me fui automáticamente solo. Y la verdad que siempre, si hay algo tenido, que soy una persona que no me da miedo la soledad y que soy capaz de viajar solo y de estar solo. Y porque, bueno, como bien dice el refrán, ¿no? Los entrenadores estamos locos y es una verdad.
Y bueno, de ahí concretamente que yo, por ejemplo, todos los eneros, eso nadie lo sabe, pero me suelo ir a Roma. La última vez me fui solo. La anterior, pues me fui con un compañero porque quiso venir, pero en enero siempre me suelo, en el break este que hay, me suelo ir a Roma solo porque, bueno, mi escapada donde yo cojo energía para poder seguir la temporada. Después de todas estas experiencias, ¿crees que hay mucha diferencia entre esta persona y la persona que hay hoy en día? Pues bastante porque eso fue una etapa donde yo ahí estaba justamente estudiando economía y bueno, como siempre he sido una persona muy emprendedora, pues yo ahí ayudaba mucho a la hermandad, que soy hermano de la hermandad de la Sagrada Cena de Mm, Jerez, y un chaval que es muy taurino me dijo, Miguel, me gustaría fundar la Juventud Taurina de Jerez, tal y cual. Y yo sé que si en alguien tengo que confiar es en ti. Y bueno, le eché un cable a este amigo mío y ese programa que tuve presentando cuando fundamos la Juventud Taurina de Jerez, que la fundamos hostia, y sigue vigente. qué Fundamos. fuerte. Y bueno, para que tú me entiendas, la fundamos porque siempre en las gradas nunca había una parte para la gente joven. Y bueno, desde que la fundamos, pues todavía sigue vigente la Juventud Taurina. Me hizo mucha gracia, Miguel, cuando busqué esta foto tuya, porque el título de la foto ya se veía tu potencial en redes, era Buenas noches. Sí, porque a mí es que siempre, bueno, sí es verdad que ya, a lo mejor muchas veces me han visto en la tele y se cree que a lo mejor a mí me gusta ser protagonista. Y lo único que yo soy un amante de la comunicación, me encanta no hablar, sino comunicar. Y bueno, justamente del grupo de la Juventud Taurina, el que mejor comunicaba, o no el mejor, no me gusta, Ujú. pero bueno, en quien depositaba la confianza era en mí a la hora de comunicar. Y la verdad que mucha gente se asocia gracias a que nosotros éramos la persona bueno, exponía esas ideas y que, bueno, que daba esa imagen de confianza al proyecto. Qué bueno, tío. Pues bueno, ocurre toda esta experiencia, ¿no? Que estamos hablando y ahora llega la pregunta clave. ¿En qué momento nace el Miguel Castro entrenador? Pues parece mentira, pero cuando vuelvo de Inglaterra, empiezo las oposiciones de inspector de Hacienda y en el segundo año me voy un día a casa de mi abuela, que si no llego ahí ese día, ya te garantizo que no soy entrenador. Fui un día a casa de mi abuela y estaba mi tío. Mi tío era entrenador de la escuela de fútbol Paquete en Jerez. Y bueno, siempre he sido una persona como muy rutinaria con los horarios. Y entonces, claro, yo estudiaba de 6 de la mañana a 10, de día a 11 desayunaba, de 11 a 2 estudiaba y empezaba a las 4 y de 4 a 8. Y yo tenía de 8 a 10 para desconectar. Entonces mi tío bueno, en ese impasse fui a casa de mi abuela y me dijo mi tío, yo Miguel, estás todo el día estudiando, ¿por qué no? Que yo que soy más mayor, porque no me eché un cable con los chavales, que yo no gano ni un partido. Tú que jugabas bien al fútbol, que bueno, seguro que algo me puede ayudar. Y digo, bueno, mira, pues yo termino a las 8, te puedo ayudar. O sea, que todo nació por despejar la mente, Es decir, digamos, no, pero ¿no? que todo fue porque fui ese día y mi tío estaba buscando un ayudante. Y me dijo, Qué Miguel, fuerte. ¿por qué tú no me ayudas? Porque dice, ¿a qué hora termina tú de estudiar? Y digo, a las 8. Dice, pues yo entreno a las 8:30. ¿Por qué no termina? Y yo a las 9:30 termino y me echo un cable que es que lo necesito. Y como su hijo no podía, mi primo, que también la verdad es bastante bueno jugando al fútbol, pues digo, venga, perfecto. Y empecé. El equipo, bueno, le metían 10, 8, 9. Y desde que yo cogí el equipo, bueno, digo, Tito, esto hay que cambiarlo porque se entrena fatal. La metodología es malísima y el equipo siempre perdía 8-0, 9-0. Y entramos nosotros y ya empezamos 4-2. Seguíamos perdiendo, claramente. Ujú. Pero bueno, como digo yo, para Pero ganar a las primera que sabe sensaciones perder, eran pero las diferentes. sensaciones, bueno, los padres encantados, el trato al final. Ellos vieron una figura joven y ahí terminó la temporada. Pasa que, claro, yo ahí no tenía el carnet de entrenador ni nada. Pero bueno, como yo siempre digo, el título no hace al entrenador. Y ahí el presidente, Jaime Fernández, antes de que terminara, me dijo, tú el año que viene eres entrenador de un equipo, que tú lo sepas, aunque no tengas el carnet, yo te pondré un carnet o lo que sea, pero que tú que sepas que vas a ser entrenador. Y a partir de ahí, pues todo nació y ya me empecé a sacar los carnets. ¿Qué te transmite esta imagen, Miguel? Ese fue mi primer equipo, mi primer equipo. Ese fue el grupo de mi tío, que ese día fue el Algaida, que perdimos 4-3, y en la ida perdió el equipo 10-0. O sea, en esta foto el Fue equipo pierde 4-3. 4-3 y ese fue el antepenúltimo partido de la segunda vuelta
y ese mismo equipo en la ida le metió 10-0 al equipo. Sí. Y ahí concretamente, fíjate, nada más que fíjate las caras de los chavales, Sí. ahí no llevaba gorra, ni llevaba absolutamente, sino Eso te iba a simplemente decir. había terminado de estudiar, por lo cual llevaba el chaquetón y la sudadera que me dejaron del club, pero yo, la vocación mía era clara, Te ¿sabes? iba a decir que el título de esta foto en tu Instagram es La cara es el reflejo del alma. Y me llama la atención porque yo no sabía qué resultado había tenido este partido. Pero me llama la atención de que se ven a los niños súper felices. Sí, bueno, porque y eran chavales que, bueno, yo siempre, sí es verdad que soy una persona muy cercana, y eran chavales que durante la semana, bueno, durante la temporada habían sufrido mucho, creo que, si no recuerdo mal, llevaban casi 90 goles en contra, imagínate. Ujú. Y entonces, pues cuando ellos vieron que dándole una forma, dándole un sentido, podían disfrutar más y al menos se estaban ganando el respeto en el campo, pues porque era el rival fácil, es decir, donde los equipos pues ponían a los suplentes, donde pues capaz de poner porteros de delanteros, entonces pues bueno, pues yo creo que nos conseguimos ganar un respeto en el campo y bueno, y como te he dicho antes, gracias a Jaime Fernández, pues yo soy entrenador, si no, no hubiera, porque al final siempre tiene que haber un momento y una persona. Entonces, se dio el momento y se dio la persona que me dio la oportunidad. Hombre, yo creo, Miguel, yo no soy entrenador como todo el mundo sabe, ¿no? Yo soy analista. Lo que pasa que, bueno, yo he tenido la suerte de rodearme de muy buenos entrenadores y cada vez lo veo más, ¿no, Miguel? Que la clave de un buen entrenador, más allá de que vivimos en un sector como el fútbol, que es injusto, es duro, porque al final todo se basa en un resultado y alguien que no va a ver partido en directo, no ver partido y ve a lo mejor que has perdido 4-1, pero es porque, no sé, había una expulsión. Entonces, yo creo que una labor fundamental del entrenador es hacer que cualquier equipo funcione. Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? De que eran chavales con a lo mejor no de un nivel estratosférico, pero eran chavales que tú le cambiaste la cara como equipo y que por lo menos pues se iban contentos a casa. Claro, yo lo que traté es de, bueno, yo siempre he sido, bueno, en los estudios y en todas las facetas, he tratado de ser una persona práctica. Entonces, pues lo que yo traté de hacer con ellos es ser lo que yo, porque yo ahí no sabía entrenar, bueno, no es que no supiera entrenar, de todos los entrenamientos que yo tenía, pues buscaba tal y cual, pero que yo lo que traté fue ser práctico para que ellos, pues, bueno, pudieran tener una estructura lo antes posible, pero más que una estructura, darles una confianza, porque al final, si tú tienes una estructura, pero ellos no tienen la confianza de ejecutar tu idea en esa estructura, no vale para absolutamente nada. Mm. Pero para mí personalmente lo más importante, que por eso sale la foto, las caras de felicidad, y quito lo táctico, lo técnico, la palabra fundamental, y siempre lo repetiré, que por eso me gusta mucho José Mourinho, es la palabra carisma. Un entrenador, Mm. si no tiene carisma, yo siempre lo digo, yo no soy el mejor, pero habrá mejores entrenadores que yo tácticamente, técnicamente, de metodología, pero yo sí es verdad que tengo algo diferencial, y lo digo, aunque suene egocéntrico, que yo sí tengo carisma, y eso creo que es lo que me hace a mí, más que diferente, auténtico. Hombre, yo algo que siempre he resaltado, ¿no? Cuando hemos estado con Junco y Mm. con Mario, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, es que tu mayor cualidad como entrenador es que yo he visto que tú eres capaz de hacer bueno al malo, digamos, ¿no? Con todo el respeto que aquí no hay jugadores malos porque si están en una categoría y yo que he estado disfrutando con Miguel, tanto en primera andaluza infantil como en primera andaluza cadete, como en segunda andaluza senior, no hay jugador malo. Pero es verdad que yo creo que tu cualidad, y vuelvo a lo mismo, todo se valora resultado, cómo ha quedado el partido, que si me has puesto titular 3 veces seguidas. Pero es que es verdad que yo creo que tú sabes tocar la tecla del jugador y sacar su mejor versión y por eso auguro, Miguel, de verdad lo pienso, no porque sea mi amigo y porque trabaje contigo, auguro que eres una persona que va a llegar lejos porque eres capaz de sacar de donde no hay, como quien dice. Bueno, bueno, te agradezco tus palabras, pero eso yo personalmente, yo es que, como siempre digo, yo no hago nada extraordinario, simplemente lo que intento ser es, en base a mis conocimientos, pues ser práctico y sobre todo a través de ese carisma que obviamente tratamos de transmitir y ese sentimiento de pertenencia y dejando claro siempre que el grupo va por encima del equipo, al final y una vez que tú ese mensaje
lo ejecuta con acciones, ¿vale? Donde pues eres capaz de dejar al mejor en el banquillo, pues ese tipo de acciones lo acompañas con ese tipo de, perdona, de hecho, el vestuario lo percibe porque se ejecuta, pues al final simplemente es seguir acompañando eso con resultados. Y creo que yo concretamente, aparte de ese, bueno, yo creo que el caso más cercano, ¿no? Este año con el cadete, que tenía 8 puntos en la primera vuelta, estamos hablando de 8 puntos en 21 partidos, que esos son números de descenso total, y hemos sacado luego la segunda vuelta 21 puntos en 13 partidos. Tú dirás, bueno, ¿qué has hecho extraordinario? Pues yo simplemente lo que yo he hecho es, y por eso soy mejor entrenador, que me ha servido a simplificar mucho más mi manera de entrenar y a ahondar mucho más en lo que realmente necesita el equipo en cuanto a, porque muchas veces hablamos de entrenar, pero la palabra es, ¿qué es el entrenamiento? Porque, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la filosofía. Y tú sabes que la filosofía nace de la pregunta. Entonces, ¿qué es entrenar? Pues para mí personalmente entrenar es que tus ejercicios, la mayor parte, se trasladen en el juego y tengan influencia en el juego. Pues si al final entrena y no, bueno, no tiene cierta influencia en el juego, no sirve para el efecto al final es neutro. Y entonces yo creo que si alguien me dice si yo he mejorado como entrenador, yo lo que me noto es dos cosas. Que cada vez entreno mejor porque cada vez mis entrenamientos tienen más influencia en el juego y porque a través de los cambios leo, es decir, gracias a que leo mejor los partidos, mis cambios son más determinantes y este año, por ejemplo, hemos ganado 2 o 3 partidos por los cambios. Entonces cada vez veo que tengo más influencia en el juego y eso a mí personalmente, digamos, yo, por ejemplo, hubo un partido este año que ganamos contra Juanín y Diego 0-1 sin tirar puerta. Correcto. Es decir, controlamos el partido sin tener el balón, pero Sí. no porque no lo quisiéramos, sino No, ellos se jugaban la vida, ellos nada más que hacían campo cada partido pequeño, es un mundo y hay que hacer Dios sí. campo pequeño, ellos nada más que hacían lanzar. Y digo, señores, esta es la estructura. Y ganamos 0-1, 0-1 porque uno fue una falta, se metieron ellos en propia puerta, pero y ya se lo dije yo a ellos, digo, señores, que aquí lo importante no es concretamente tanto el sistema, sino mi idea es jugar para ganar. Porque al final, bueno, habrá gente que no está de acuerdo conmigo porque dirá, bueno, estás equivocado porque el fútbol es para formar. Bueno, es para formar un cuarta, un tercera. Y para competir. Sí, claro, pero un tercera, un cuarta. Pero yo en las circunstancias en las que me he encontrado con dos proyectos límites, como por ejemplo el infantil y el cadete, yo tenía concretamente que salvar la categoría. Que sin aventurarnos ahora profundizaremos porque, bueno, hemos estado hablando de tus orígenes, ¿no? Nace el Miguel entrenador y, bueno, tú al final tienes la carrera de economía, tú quieres ejercer y te llega la llamada del Real Betis Balompié y te vienes aquí a Sevilla a vivir, ¿no? Correcto. Es decir, ese año yo estuve trabajando en el Banco Sabadell y bueno, estuve de práctica a través de Manpower Group. Y entonces pues terminé las prácticas, porque allí no se quedaba ni el gato, ¿sabes? Yo estuve haciendo un curso de esto de... ¿Cómo se llama eso? Manpower Group. Eso, una ETT. Sí, sí. Allí en la Loyola venía mucha gente a hacer convivencias de eso, tío, y... ¿verdad? Pues bueno, estuve en las 4 oficinas durante un mes cada una y terminé. Y fíjate cómo es la cosa que, bueno, después de tener una carrera, un máster, el inglés y la experiencia en Inglaterra, no me llamaba nadie. Y bueno, como mi madre concretamente estaba enferma y mi padre tenía que cuidar a mi abuela y a mi madre, pues mi padre me dijo, mira, tú me puedes hacer un favor quedarte los miércoles, jueves y sábado en casa de la abuela. Y yo, bueno, yo me quedaba porque, bueno, al final, ya te digo, soy una persona muy familiar y me dijo mi abuela, bueno, pero ya que no está trabajando, antes de dársela a la cuidadora, te lo voy a dar a ti. Me daba 20 euros, cada día que me quedaba. Y yo no se lo pedía, pero entonces yo, 20 por 3, son 60 por 4, 240. Mi sueldo era 240 euros por cuidar a tu abuela. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo una carrera, un máster y el inglés y la experiencia. Pero bueno, de... eso, al final todo. Y un día, estando en casa de mi abuela, porque yo eché el currículum en el Betis y a los 2 años me llamó, hola, buenas, soy Pelayo de Real Betis. Hombre, el gran Pelayo. Ahí está, buen tío. Y digo, ¿cómo? Digo, esto será broma. No, hombre, que queremos entrevistarte, tal y cual. Y entonces, pues, me llamaron, fui a Sevilla, me entrevistaron. Yo tuve 3 entrevistas, una con Pelayo, el director de Recursos Humanos, luego con el director de Compra,
que la pasamos también con Javi, y luego en el director financiero, es decir, que nadie se crea que ahí entra uno por la cara bonita. Y bueno, pasamos las 3 entrevistas y bueno, puedo decir que llevo 3 años en el Betis, más que en el Betis, pero al final es una empresa cotizando, como digo yo. Qué bueno, tío. Entonces, claro, tú tenías ya una trayectoria como entrenador en Cádiz, mucha gente en Jerez a ti te conoce, porque, bueno, lo que hemos estado hablando muchas veces, tú muy insistente en redes, tu nombre ya sonaba, y bueno, entras en el Real Betis Balompié, que bueno, que futbolísticamente no tiene por qué abrirte ninguna puerta, pero bueno, es una institución que imagínate, ¿no? El nombre del Betis suena en toda Andalucía. Ujú. ¿Cómo se da esa llamada del Club Atlético Central? Pues bueno, se da porque cuando yo llego concretamente a Sevilla, claro, yo tuve que dejar la escuela de fútbol paquete y bueno, Porque tú mientras estabas en el Betis seguías con el paquete ese no, 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 año, yo lo tuve, habías yo dejado todo. hice mi último partido y Ujú. claro, yo ten en cuenta que tenía que vivir aquí, yo no podía estar. Claro, claro. Ahí está. Entonces, pues tuve que dejar ya el escuela de fútbol paquete, se buscó otro entrenador. Y bueno, si puedes ver, y lo podéis poner si queréis, la primera foto que yo tengo fija en el Instagram, Sí, hace una M, sí, 6 jugadores, pues ese fue el primer partido después que yo me fuera y todos los jugadores hicieron una M, bueno, en memoria, bueno, qué coño, no, bueno, no me he tío. muerto, coño, pero en memoria a que nos fuimos. La verdad que eso, que yo sí algo tengo bueno, gracias a ese carisma que te hablaba antes, que intento dejar huella donde. Hombre, eso es lo No, que te iba a no, no porque decir. yo lo busque, sino que dejamos huella donde No, vamos. pero sí que es verdad que, hombre, que al final nadie le paga a esos niños para que hagan eso, sino que le sale de corazón de que, hostia, le has incidido en su corazón, ¿sabes? Y Ah, eso yo creo que es de las cosas más bonitas como ahí está. entrenador. Y entonces, pues claro, hablé con el representante que me lleva hace Ujú. 3 años, que es Cuando Eduardo nos Esper. aventuremos, eso ya será otra Ah, pregunta. bueno, no voy a decir el nombre, con el que me lleva. Y me dijo, bueno, Miguel, pues voy a gestionar en Sevilla, ¿vale? Para empezar, obviamente, ten en cuenta que aquí no tienen ningún nombre. Y entonces, pues el senior del Atlético Central estaba buscando un entrenador que el año anterior se había quedado a las puertas del playoff de la Ujú. segunda. Y entonces, pues nada, pues cogí ese equipo, claro. Todo el mundo, pues, Miguel Castro, ¿quién coño es este? Y entonces, pues lo cogí y la primera frase, sin que me conocieran, dije, señores, yo aquí vengo a hacer historia. Y, vaya flipado este. Y al final, pues con el tiempo, pues no solo lo dije, sino que lo hicimos. Subimos a segunda andaluza sin perder ningún partido del playoff, que eran 4, y sobre todo más que ganar, pues bueno, tengo el cariño de todo y cada uno de ellos, que es lo más importante. Hablando de todos y cada uno de ellos, hay una persona de ese equipo que te ha querido mandar un mensaje hoy. Sí, Hola Miguel, me ha pedido Rubén que te mando un mensajito y nada, recordar el gran año del ascenso en el que disfrutamos muchísimo, aprendí muchísimo de ti, ya que eres un gran entrenador y una gran persona que lo vive al máximo y te considero un gran amigo y ojalá siga siendo así y disfrutamos más momentos juntos en el fútbol o fuera de ello. Un beso y un abrazo y muchísimas gracias por todo, Miguel. Don Víctor Cotán. pues no me esperaba yo a veces con Víctor, tío. Yo me quedo con una frase que yo sé que Víctor era tu capitán en Sí. el central y decir, en plan, lo considero un amigo. Eso Mm. son palabras mayores. Hombre, es decir, Y además que sé que es verdad, que me consta, vamos. no, 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 totalmente. Y la verdad que, bueno, tenía muchas peleas porque al final Víctor era, cuando se dice que un capitán que se necesita un entrenador dentro del campo, Víctor justamente tenía dos cosas. Primero, que era el que mejor representaba al Atlético Central en el campo. Al final yo había llegado nuevo, era el que mejor lo representaba, ese sentimiento de pertenencia, que yo siempre busco en mis equipos. Y segundo, porque era el entrenador dentro del campo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que teníamos los dos esa ambición y bueno, siempre es bueno con esa retroalimentación entre los dos. Y la verdad que, bueno, para mí fue un gran referente para el grupo. Y bueno, gracias a este tipo de chavales tan jóvenes que tienen mucha ambición y sobre todo mucha pasión, y ojalá la mitad de los jóvenes tuvieran el sentimiento de pertenencia que tiene Víctor con el Atlético Central, Ujú. pues yo creo que la clave de ese grupo, por ejemplo, fue que aparte de que yo llegué con un mensaje claro de que quería hacer historia y lo hicimos, el grupo venía no tocado, pero con muchas dudas de muchos jugadores que no sabían si se iban a quedar por el tema de que se quedaron a las puertas. Y bueno, pues el hecho de hacerle llegar el proyecto de la manera que se le hicimos llegar, pues bueno, confiaron en nosotros
y a través de los resultados y a través de que mantuvimos el bloque, porque vinimos a evolucionar, no a revolucionar lo que es el grupo, pues vieron que al final teníamos las mismas sinergias y que éramos la persona adecuada, porque yo al final lo que buscaba era una persona con ambición para el siguiente año y coincidió todo bueno, formamos no solo un grupo, un equipo, sino una familia y al final fue el fiel reflejo del año, ¿no? Culminar con un ascenso. Yo recuerdo ese año, que lo viví desde fuera, evidentemente, que tú y yo mantuvimos conversaciones todo el año, ¿no? Pero yo me acuerdo en redes, ¿no? Lo que yo veía de ese equipo y a mí lo que me transmitíais es que erais una familia y que ibais todos a una. Y, joder, sin estar en el día a día, es que tenía claro que ese equipo iba a triunfar y al final conseguisteis el ascenso. Bueno, y otro dato importante que al final, bueno, el ascenso al final creo yo que es lo menos importante porque al final se asciende y después lo que queda es la persona, como en este caso Víctor, al cual le agradezco ese mensaje porque me llena de orgullo. Hay un dato importante que nosotros, por ejemplo, comenzamos con 22, pero es que acabamos la temporada con 27, porque eran amigos de ellos y otra gente que debido a lo que nosotros proyectábamos fuera, querían pertenecer a los entrenamientos. Aquí yo da igual, yo sé que no tengo ficha, pero yo quiero estar ahí. Y fíjate lo importante que es, por eso yo muchas veces digo que la cuestión ya no es ganar, sino es transmitir. Y entonces fíjate cómo era lo que transmitía este grupo y lo que transmitíamos todos, que la gente quería estar y acabamos la semana del playoff con casi 25 personas entrando. Hace poco estuve en la eliminatoria del Central con el Dos Hermanas, pero en el partido de ida, y creo que incluso no te lo dije, que me encontré con un chaval que me dijo, oye, perdona, ¿tú eres Rubén? Y digo, sí. Y dice, ¿tú estás con Miguel, no? Y digo, sí. Y él iba con su polito del Central. Dice, pues dale recuerdo a Miguel que he sido jugador suyo, Pablo Sánchez, que yo era Sí, juvenil sí, dice, y acabamos la temporada, que tengo muy buen recuerdo. Y al final lo que estamos hablando, ¿no, Miguel? Más allá de los resultados, más allá de lo que estábamos comentando antes del paquete, ¿no? De que podía perder, pero, tío, toda esa sinergia que se crea, pues es preciosa. Ahora entro yo en escena un poco en la Es que película. perdona, ahí Sí, que has claro. dicho lo de Pablo Sánchez, es que es un dato importante que no me voy a meter, porque yo sé que a lo mejor luego me lo sacará seguro. Digo cuando hablemos de los equipos, Sí, sí. pero es que yo ese año del Central no solo acabo con mi equipo, es que yo llevo 2 años seguidos Es verdad, cogiendo en el mismo año 2 equipos. es verdad, es verdad. En el infantil tuve infantil primera andaluza, cadete, división de honor, ese fue el entrenador, y ese año no solo acabé con el segundo andaluza, sino que durante casi 10 partidos estuve llevando el senior más el juvenil que estaba en tercera andaluza. 2 años llevando 2 equipos a la vez. Qué fuerte, tío. Así que... Bueno, y como te decía, ahora entro yo en escena en la película. Yo estaba haciendo las prácticas en el Betis, era un becario, estaba ya terminando, entra don Miguel Castro López al departamento de compras. El primer día que lo conozco nos invita a todos los becarios a una cerveza. Estamos hablando, nos damos cuenta que los dos somos unos flipados del fútbol, cada uno en su parcela, tú como entrenador, yo como queriendo ser director deportivo. Pasa un año en el que tú estás en el Central, yo estoy haciendo el máster de Sport Data Campus. Acaba la temporada con el Central, firmas con el Utrera. Miguel, te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Qué viste en Rubén Sánchez para querer contar con él cuando no habías trabajado con él previamente y lo conviertes en tu segundo entrenador y en tu tándem? Pues bueno, simplemente pues al final hay una cosa que es la lealtad, otra cosa que necesitamos los entrenadores que tener al lado una persona con la misma pasión o más y con la misma ambición o más. Y entonces pues lo que yo vi en ti fue que era una persona, no hacía falta que te conociera mucho tiempo, pero sabía una persona que iba a ser leal, leal a mi persona, leal a una idea, leal al compromiso y después que era una persona, ¿no? Cada vez que hablábamos, de que los dos yo siempre tengo una frase que somos lo que proyectamos. Entonces, yo proyectaba que quería, bueno, ambicionar y tú también. Entonces, yo necesitaba una persona que esa ambición que me la multiplicara, no que me la sumara. Y tú, pues, al final, pues, lo que me decía no era sumar, sino multiplicar esa ambición y tenías la misma pasión que yo en diferentes contextos, en diferentes facetas, pero, y sobre todo lo que yo siempre digo, que antes de ser de toda esa ambición, que eras buena persona. Y entonces al final esas son las personas, porque bueno, si yo quiero llegar lejos, yo tenía claro que yo tenía que ya que ir montando mi cuerpo técnico. Entonces los cuerpos técnicos se forman a partir de la lealtad
y a partir obviamente de la preparación. Y tú eres desde el primer momento un tío con ambición y profesional, que eso hoy día es complicado. Yo la verdad que evidentemente tanto a ti como a mí nos queda mucho que vivir en el mundo del fútbol, vamos a estar en 500 plantillas. Yo como viví el año del infantil A, la verdad que me va a costar repetir un año que todo, aunque tuviéramos todas las dificultades, aunque lo tuviéramos todo en contra, pero disfrutamos tanto, hicimos un grupo tan piña, tan familiar y bueno, y el entendimiento que tú y yo teníamos, ¿no? Que siempre lo hemos dicho y era verdad, que yo ese año hablaba más contigo que con Laura, con mi novia. Entonces es complicado porque al final pueden existir egos, puede existir roces, puede existir, pero es verdad que bueno, que contigo es fácil trabajar porque primero que tú proyectas mucha profesionalidad, proyectas un camino claro, sabes muy bien cómo quieres hacer las cosas y cuando llegan las dificultades, pues dentro de esa duda hay tranquilidad porque yo confiaba en ti y yo sabía que lo íbamos a sacar adelante y bueno, a la vista está, ¿no? En descenso estuvimos una jornada nada más. Correcto. Y quedamos octavos por encima de equipos como el Real Betis Balompié. Y bueno, aprovechando que una de las personas del central te ha mandado un mensaje, hay otra de las personas del infantil A que te ha querido Vale. mandar un mensaje. Bueno, Miguel Castro, el mejor entrenador que he tenido y de los mejores que pueda existir. Miguel se le caracteriza por su intensidad, ambición y pasión. Una intensidad brutal, día a día. No hay un solo día que tú no veas a Miguel apagado. Si tú ves a Miguel apagado, malo, muy malo. Por segundo, su ambición, tiene una ambición brutal. Miguel no se achanta ante nadie y eso te obliga a mejorar porque lo que te está diciendo es que somos los mejores, su equipo es el mejor siempre. Siempre es el mejor y al jugador pues nos obliga a mejorar. Y después la pasión. Miguel, la pasión por el fútbol de Miguel no se puede explicar con palabras. A mí Miguel me ha marcado, me ha mejorado un montón y solo tengo que decirle gracias y que es el mejor. Grande Cristian, ¿eh? Sí. Un grande Cristian, ¿eh? Un aplauso, tío. Un aplauso a Cristian porque la verdad que... Sí. Chapó, Cristian. Yo cuando me mandó el vídeo, te lo juro, Sí. se me Coño, a mí se me han saltado las lágrimas. a mí se me saltaron las lágrimas también al ver el vídeo por primera vez porque, joder, tú sabes que Cristian es un chaval que es muy serio y muy introvertido, pero, joder, que es una persona, y además del nivel de Cristian. No, y este vídeo, vale, quílate, y te voy a explicar por qué, porque Cristian nosotros lo traemos para jugar de pivote, por circunstancias tenemos que jugar en la segunda vuelta con 3 centrales, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Y claro, no teníamos central. Entonces, pues él lo tuvimos que poner porque era de los más rápidos. En primera andaluza hay mucho nivel. Y teníamos que ponerlo de central. Y jugó de central izquierdo. Y hubo un momento, claro, que al final a ti te llaman para jugar de una posición. Y claro, él no te. Sí, él sabía que lo tenía que hacer por el equipo, porque es un chaval que no protesta y que chapó su lealtad y su compromiso con los compañeros. Chapó. Pero claro, al final en Navidad, por ejemplo, él me lo decía, dice que estoy contento con ustedes, pero es que no estoy terminando de disfrutar. Y yo lo que le decía, digo, hazlo por el equipo, que este año vas a disfrutar y sobre todo te estás llevando un aprendizaje desde que lo estás haciendo por el equipo y que el tiempo te recompensará. Fíjate si el tiempo lo ha recompensado, que este año va a jugar en su segundo año cadete, va a jugar División de Honor. Es que es lo Y que en yo su decía. posición. Entonces, para que tú veas que concretamente pues el tiempo lo ha recompensado porque, dice él que yo le he marcado, pero bueno, él, tanto a Rubén como a mí también nos ha marcado porque es que yo creo que puede ser de los mejores jugadores que yo he tenido en cuanto a actitud y bueno, y calidad le sobra. Es más, yo sé que en un futuro coincidiremos seguro en algún proyecto. Y bueno, y aparte de, bueno, tanto Cristian como su familia, nosotros nos ha marcado mucho, porque igual que hablábamos antes de la autenticidad, Cristian es uno de los jugadores auténticos y de los que nunca te vas a olvidar. Yo la verdad que la actitud de Cristian, en los años que llevo en el fútbol, y ya no te digo de dedicándome yo al fútbol, sino de lo que he visto, es una actitud diferencial, tío. O sea, yo no veo la actitud que tiene Cristian hoy en día, no la veo, tío. Es un chaval de verdad que tiene las ideas muy claras
Y bueno, y lo que hablábamos, ¿no? En ese equipo tuvimos la suerte de que había jugadores como Nicky, que también muy humilde, trabajador, Aitor, que por cierto hoy lo han confirmado de que Correcto. se va al correcto. Sevilla, Oliver, Cristian, Aarón, en fin, tendría que hablar aquí de todos, ¿no? Pero sí que es verdad que encontrarte con jugadores con la calidad humana, más allá de la calidad futbolística, pero con la calidad humana y con lo que tú has dicho, la resiliencia de aguantar, que al principio a lo mejor no soy fundamental, pero me voy ganando el puesto, es que eso es el reflejo del fútbol, pero sobre todo de la vida. Totalmente. Que es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? En plan, un máster, una carrera, una experiencia en Inglaterra, pero no llegan cobrando 240 euros es que, Mi tío, abuela. es que esa es la vida. Claro, totalmente. Esa es la vida. Pero Cristian es un ejemplo porque, ya te digo, me alegro mucho lo de este año, lo de División de Honor de San Roque, Sí, porque vamos, a mí nada más que también estuve hablando con Julio, su entrenador, le dije, digo, es decir, sobre 10 un 11, ¿sabes? Y me alegro mucho porque creo que se lo merecía desde hace mucho tiempo. Y aparte, bueno, va a estar en el San Roque, pero incluso teniendo, pues eso lo tengo que decir, que incluso teniendo el San Roque División de Honor, estaba esperando que nosotros concretamente cogiéramos el Juvenil División de Honor, porque si nosotros no hubiéramos cogido el Juvenil División de Honor, era capaz de renunciar al División de Honor del San Roque para estar en el cadete Primera Andaluza. Es decir, no jugar una liga por tal de estar conmigo y con Rubén. Entonces, eso te dice mucho. Y como dice Mourinho, que con 11 pelicuetas ganó una Champions, con jugadores así, yo al menos lo considero que es que los entrenadores es que así ganan, es que es mucho más fácil todo. Bueno, estamos en el Utrera, nos surge la oportunidad de irnos al Dos Hermanas Club de Fútbol 1971. Sí. Cogemos al Senior B en Segunda Andaluza. Uh-huh. ¿Qué pasó en el Dos Hermanas, Miguel? Para mí personalmente, lo digo claramente, es decir, quitando algunas personas que le tengo afecto, para mí fue la peor experiencia, porque yo soy una persona que necesito sentimiento de pertenencia y yo no terminé de percibir ese y de estar a gusto. Iba a entrenar porque tenía que ir a entrenar y bueno, así no fueron malos resultados porque bueno, teníamos fuera del descenso, pero igual que en el Utrera yo llego y me siento a gusto y siento ese sentimiento de pertenencia y esa gana de querer ir a entrenar, yo en el Dos Hermanas no es que no lo tuviera, sino tampoco me lo hicieron sentir, ¿sabes? Y era muy difícil trabajar. Yo siempre lo diré que, bueno, yo concretamente, bueno, me llevo bien con Juanjo, con Pachi, con Jenny, con Alba, es decir, con mucha gente de allí, pero yo para mí personalmente no me termino de... Que, ojo, que no dudo que hagan las cosas bien, es decir, que eso no quiere decir. Sí, Pero sí, para mí hombre. personalmente fue, nada más que terminó el partido del Algabeño, me acuerdo yo, digo, no, es que no soy yo. Entonces yo si algo por algo yo destaco es por la identidad. Entonces si yo vi un entrenamiento y yo no puedo trasladar esa identidad por diferentes circunstancias, pues lo mejor es levantar la mano y de ahí que creo que no me equivoqué, que desde que yo concretamente me fui ha habido 2 entrenadores. Entonces, al final todo cae por su propio peso. Sí, bueno, al final yo hablando también sin tapujos, que tampoco tengo ningún problema. Tú sabes que, bueno, todo el mundo sabe que yo a los Dos Hermanas le tengo un cariño bestial y que siempre lo llevaré en mi corazón. Pero bueno, yo creo que el proyecto, hablando del Senior B y nuestro equipo, digamos, yo creo que desde primera hora, la famosa palabra que decíamos, pero es que creo que es verdad porque al final se ha demostrado, ¿no? Viciado todo, ¿no? Venían jugadores de fuera, a lo mejor, ¿sabes? Yo no señalo a nadie en concreto, pero sí que es verdad que venían jugadores de fuera y que no se les abría las puertas de par en par porque ya venía de fuera. Y yo creo que ese equipo de primera, y muchos de ellos, no todos, pero bastantes jugadores, pensaban que por el simple hecho de jugar en el Dos Hermanas ya eran mejores que cualquiera, ¿no? Luego también yo creo que si tú te pones a repasar nuestra trayectoria, segunda jornada contra el San Marcos queda segundo y está en la final del playoff. Cuarta jornada contra la Motilla, nos mete 4-0, la Motilla en la final del playoff. Lo que quiero decir, que jugamos contra equipos que a la larga se ha demostrado. Y le ganamos al Cama. Le ganamos al Cama, siendo de los dos únicos partidos que han perdido. Nosotros fuimos uno de los que conseguimos ganarles. Pero que lo que quiero decir que también yo creo que es fácil juzgar por nombre, ¿no? San Marcos, del Saucejo, la Motilla, comparado con las Dos Hermanas. Y no es así, porque son equipos que a la larga se ha demostrado que han sido la referencia de esta segunda andaluza.
Y aparte, pues bueno, yo creo que evidentemente hubo cosas que nosotros no nos equivocamos porque a lo mejor nosotros no supimos conectar de verdad bien con el completo de la plantilla, pero creo que también el tiempo ha dado la razón, ¿no? De que era una plantilla muy inestable, que han tenido que pasar 2 entrenadores, como tú bien has dicho, y 3 si le sumas el trance que hubo entre tú y Guzmán, que estuvo Sí. Cristóbal. Entonces, bueno, yo creo que es un proyecto que simplemente pues, puede ocurrir y creo que todo el mundo tomó la decisión que tenía que tomar, que al final la decisión fue tuya Ujú. y bueno, y ya está. Y el mundo del fútbol es así, ¿no, Miguel? No, totalmente. Yo me lo tomo como Hay que verlo con Claro, naturalidad, ¿no? cuando yo digo la peor experiencia, no quiere decir que Sí, todo sea no, negativo, claro. sino me llevo Claro. muy buenas amistades, se me trató muy bien. Y bueno, de ahí que yo con muchos jugadores con el tiempo pues, me dijeron bueno, que fue una pena, pero que, decir, que se llevaban un buen recuerdo, sino simplemente eso no, no se terminó eso, yo creo que eso, si yo tenía que denominar a lo mejor el proyecto, estaba un poco viciado por ciertas cosas, pero bueno, que me llevó las amistades y bueno, que gracias a que yo levanté la mano y me fui, pues, pues bueno, me vino Lutrera y he vuelto a mi casa, porque igual que otra vez, te digo, que no he terminado de conectar con el Club de las Dos Hermanas, pues con el Utrera siento que es mi casa, ¿sabes? Ujú. Y gracias a eso, pues he seguido el hilo conductor, he vuelto a mi casa y he vuelto a conseguir otro hito, que a lo mejor no es un ascenso, pero conseguir 2 permanencias durante 2 años seguidos y esta no partiendo desde el principio, En sino primera partiendo andaluza. en primera andaluza, partiendo de la segunda vuelta y como estaba el grupo mentalmente, que cuando yo llegué, el equipo, mucha gente quería irse del equipo, digo, no, antes de que yo llegara, porque por las circunstancias, pues yo creo que tiene un doble mérito. Entonces, bueno, Te adelanto, que hay un vídeo que una persona de Dos Hermanas te ha querido mandar, pero lo vamos a dejar para el final, perfecto. ¿vale? Así que vamos a continuar. No, no, yo me llevo, escúchame, yo Sí, me sí. llevo, vamos con Juanjo, Pablo, Ah, no, te va a hacer mucha eh, ilusión la persona que te va a mandar. me llevo un montón de bien. Lo único que muchas veces esto es como todo. Sí, tío. Esto es como cuando tú tienes una pareja, no cuaja, tú dices, uy, ¿qué es lo que ha faltado? No, no, está claro. ¿Qué? Ya, mira, aprovechando hablando de Dos Hermanas, hablando de mi salida, que yo es que cuando digo que máximo respeto y máximo cariño a Dos Hermanas, es que lo digo de Claro, pleno corazón, porque a la institución es que yo no tengo nada que reprocharle. Y a las personas que de verdad creo que tenían que confiar y apostar por mí, han confiado y han apostado por mí. Que luego hay una persona que, bueno, es que en el claro, mundo del fútbol no hay una persona, hay 7.500 claro, que van, que por algún motivo u otro, pues prefieren trabajar de otra forma claro, y hay que verlo como natural, porque totalmente. es el mundo en el que vivimos. Hace poco estuve hablando yo con un integrante del cuerpo técnico de Guzmán, ¿vale? Y que no es Quique Guzmán, pues estuve hablando con él y le estuve diciendo esto. Digo, yo no considero que ustedes hicierais mal trabajo, pero se tomó la decisión de un cambio de Claro, aire. Y es que eso es de primero fútbol, claro, porque claro. Xavi Alonso hizo mal trabajo en el No, Madrid, no, claro. no, pero se consideró que había que Está- cambiar. somos procesos y eso forma parte del proceso. Ya está. Entonces, bueno, cambiamos al cadete. Por circunstancias, yo no puedo estar de forma activa contigo porque, bueno, yo en el Dos Hermanas tenía un estatus en la Secretaría Técnica, que al final es el mundo en el que me quiero dedicar, pero bueno, no me despego de ti del todo. Y llegas al cadete, Miguel, con 8 puntos, como bien has dicho, en descenso, y desde tu llegada se le gana al Don Bosco y ninguna jornada en descenso. Correcto. Sí, el resumen del cadete es muy sencillo. Cuando yo llegué al equipo, mucha gente se quería quitar del equipo, mentalmente apagado, ¿no? Lo siguiente, un equipo que no veía ni la luz al final del túnel en el sentido de que no veía el cómo conseguir 3 puntos y necesitábamos, fíjate, hemos necesitado 21, ¿sabes? Y nada, entonces lo que en ese tipo de casos, bueno, al final la experiencia nos lo marca, pues lo que fuimos fue prácticos, simplificar mucho las cosas, traer una mentalidad ganadora, con mucha ambición, mucha pasión y obviamente pues con la idea de que, señores, que se os va a dar una metodología que nos va a permitir ganar partidos, va a haber planes de partido que nos va a hacer ganar partidos y de ahí que nada más que yo llegué, se cambió la metodología de entrenamiento, ya se vio que se trasladaba a los partidos, que el primer partido
se ejecutó el plan de partido a la perfección y se ganó. Y desde la primera jornada que nosotros tuvimos, el equipo fuera del descenso. No ha habido ninguna jornada, se puede meter cualquiera en la Real Federación Andaluza de Fútbol. Sí, hemos estado en más o menos diferencia, porque bueno, la verdad que los otros equipos cambiaron de entrenador Sí, claro. y la verdad eran buenos entrenadores y la diferencia se fue achicando, pero bueno, también como digo yo, gracias a esa presión de los otros hizo sacar lo mejor de nosotros. Pero bueno, que en otras circunstancias nos hubiéramos salvado hace un mes, pero bueno, al final pues el equipo supo ejecutar los planes de partido, supo ganar en poco tiempo, para mí personalmente, una manera de trabajar que no tenía y supo entender la mentalidad ganadora concretamente que nosotros traíamos, porque es un grupo que venía de infantil salvarse en la última jornada con un gol y en cadete baja de segunda a tercera. Entonces, claro, también era un grupo como muy viciado de que no tenía muy buena autoestima, mucha confianza, y entonces nosotros lo que le dimos es esa convicción de que lo que hacíamos nos iba a acercar a ganar y que no solo nos iba a acercar a ganar, sino que ganábamos. Hay Y de una ahí, persona de ese equipo que también se ha querido acordar de ti en este día tan señalado. La verdad que para mí la palabra que define a Miguel Castro como entrenador es identidad. Es una personalidad arrolladora, totalmente ambiciosa, tiene un método de trabajo totalmente estructurado y trabajado, es capaz de plasmar sus ideas en el terreno de juego de una forma brutal y sabe perfectamente lo que está consiguiendo, sabe los pasos que quiere conseguir, tiene su hoja de ruta marcada y para mí es un auténtico placer ser capaz de trabajar con él día a día y de una forma tan profesional, porque otra cosa no, pero trabajo, profesionalidad e identidad es lo que define totalmente a Miguel Castro para mí. bueno, Me- otro aplauso a Rafa porque es un crack, tío. Rafa es una grandísima Rafa, persona. Es una grandísima persona. Ojalá. Yo, de los mayores descubrimientos que he tenido este año. Te lo digo. Ojalá hubiera más gente como Rafa, que como tú bien dices, al tú quedarte en el Dos Hermanas, pues claro, por capacidad y obviamente me sobra, pero claro, al final uno necesita una persona de confianza y bueno, dio la circunstancia que Rafa venía con el otro entrenador y bueno, yo hablé con el coordinador a ver si Rafa se podía quedar, porque bueno, él está estudiando la carrera de fisio, aparte no solo era fisio, sino también preparado físico. Entonces, bueno, esa parcela pues, me permitía a mí tener otra autonomía en otras parcelas. Y la verdad que, bueno, guardando las distancias, porque al final cada uno tenía un rol diferente, pero supo suplir, bueno, más que suplir, complementar Sí, sí. tu ausencia, bueno, que al final en una primera andaluza donde es bastante importante el tener una persona donde tú puedes expresar y la verdad, sobre todo lo que yo destaco de Rafa es su profesionalidad, su compromiso, no ha faltado ningún entrenamiento y su manera de trabajar, que justamente el punto en común que tenemos Rafa y yo, que los dos buscábamos la profesionalidad en nuestro ámbito. Y gracias a Dios, pues bueno, me acuerdo yo en la primera victoria del Don Bosco, que él tampoco veía la luz al final del túnel y me decía, uff, es la primera vez que yo he visto un plan de partido ejecutado y que la pizarra se ha ejecutado. Y digo, bueno, al final, sí, la pizarra se ha ejecutado pero también gracias a los jugadores que lo han hecho a la perfección. Yo la verdad que con Rafa, evidentemente lo he dicho antes, ¿no? Que yo también lo pasé mal, ¿no? El no poder estar contigo plenamente, ¿no? Aunque yo estuviera súper bien en el Dos Hermanas, pero es verdad que cuando yo conocí a Rafa me quedé tranquilo. Digo, Miguel va a tener una persona al lado muy trabajadora, muy buena persona y que, oye, la verdad que increíble. Y bueno, a raíz de lo que ha dicho Rafa, Miguel, muchos entrenadores hablan de quiero construir una identidad de equipo, quiero que mis equipos tengan identidad, pero yo creo que todo el que te conoce, la primera palabra que identifican contigo es identidad. Identidad. Te quiero preguntar, para Miguel Castro, ¿qué es la identidad? Pues la identidad yo la divido en dos partes. Es decir, la identidad de mis equipos, ¿vale? Que la base fundamental es que en mis equipos la prioridad es el equipo, ¿vale? En el sentido de la frase que yo siempre digo. Mi círculo más importante es el grupo. Si soy grupo, soy equipo. Si soy equipo, compito. Y si compito, gano. Entonces, esa es la primera premisa, concretamente, que yo busco en lo que es el grupo, en lo que es la gestión, porque yo creo que eso marca el 90% de la temporada.
¿vale? Y en lo que es concretamente la parte mía de identidad, pues el ser diferente, cuando hablo de ser diferente es marcar la diferencia. Yo me preguntará, ¿cómo marcas la diferencia? Pues con mi carisma, con mi manera de ser, que al final yo entreno tal como soy como persona, porque en todo lo que hago en mi vida lo hago con pasión y lo hago con convicción, que muchas veces lo que marca la diferencia no es la ejecución, sino el hacerlo con convicción. Y entonces pues tengo muy claro dónde quiero llegar, es decir, dónde estoy, dónde voy a estar y dónde quiero estar. Porque una cosa es querer estar y otra cosa es estar. Pues yo sé dónde quiero estar y dónde voy a estar. Mira, tienes tan arraigado lo de la identidad, Miguel, Ujú. que yo creo que es el momento a nuestros queridos telespectadores, todos los que tenemos curiosidad de que hasta en un proyecto, ¿no? Que antes hemos hablado que no cuajó. Sí. Hay una persona que se quiere acordar de ti en este día. Pues Miguel López trabaja en equipo, compromiso, ser equipo, y es un entrenador que siempre prioriza el equipo, es un gran entrenador, que va a suerte que aquí en Dos Hermanas no pudo cuajar porque es un entrenador del carajo, siempre quiere ganar como equipo, es un entrenador que si hace las cosas bien en Utrera va a ganar mucho y es un entrenador que está preparado para retos importantes. Un aplauso al gran Giacomo, ¿eh? Un gran aplauso al gran Giacomo. El que le decíamos, Fuerte abrazo. llena 10 balones y llenaba 2. Un grande Giacomo. Qué gran persona, tío. Bueno, gente como él. No, para que veas que llevas casi un año, ¿no? Y el recuerdo que tiene de ti, ¿no? Sí. De esto que estamos hablando, ¿no? De la identidad, de equipo, de todo lo que tú repites, ¿no? Siempre quererme el mejor, el ganar, el marcar la diferencia. Y coño, y le llega a personas como Giacomo que ven que van y vienen entrenadores todos los días, jugadores todos los días, porque lleva muchos años en el Dos Hermanas y ve pasar de allí a todo el mundo. Y, tío, se le queda ese recuerdo de ti, ¿sabes? Bueno, yo, por ejemplo, ya como era ese punto, ese vínculo que yo sí, verdad, que veía que me intentaba hacer llegar el sentimiento de los Dos Hermanas, porque, bueno, gente como Giacomo es necesaria en todos los clubes. Y yo creo que, bueno, que ojalá dure mucho tiempo ahí, porque la verdad que es una persona, Es un grande. yo creo que es una pieza clave en el Dos Hermanas, sea la categoría que sea. Y es una persona que sí es verdad que desde el minuto uno nos hizo llegar ese sentimiento de pertenencia con el Dos Hermanas. Y cuando hablamos antes de la autenticidad, ella como si hay algo que lo define es una persona auténtica. Y por eso las palabras que dice me han llegado porque sé que son palabras desde el corazón y auténticas. Sí, sí. Yo a lo largo de todo este año, siempre que me cruzaba con él, siempre me decía, tiene que volver Miguel. Y yo me acuerdo, un día me hizo mucha gracia, tío, que no sé si fue Alberto o Juanjo, que jugaba el primer equipo y iba a jugar un partido importante, ¿sabes? Y le dicen a Giacomo, ¿cómo va a estar aquí el sábado o el domingo? Dice, yo solo el señor B, yo el señor B. ¿Sabes? Como que el señor B era su equipo, Sí. tío. Y a muerte con el señor B y, tío, y ahora está a muerte con el juvenil y, tío, es de admirar. Bueno, Miguel, hemos repasado toda tu trayectoria, tanto lo que hemos vivido juntos como tu vida por separado, ¿no? Y bueno, estos 3 últimos años que hemos compartido. ¿Tienes representante, Miguel? Sí, hace 3 años bueno, me lleva y me acompaña, me asesora y me ayuda Eduardo Espejo, que es el representante de Joaquín Sánchez del Betis. Hombre, Eduardo Espejo, que en el mundo de la representación es una eminencia. Al final, imagínate la de jugadores que ha podido llevar. Sí, bueno, aparte de ser una persona que siempre me ayuda y es la persona que confía en mí, pues me da mucha confianza y sobre todo me da ese punto de una de cal y una de arena que me hace después seguir creciendo y seguir teniendo los pies en la tierra porque, bueno, sabe la proyección que tenemos, pero siempre me dice con calma, que muchas veces el subir tan rápido nos puede llevar tres pasos para atrás. Entonces, bueno, estamos tomando los pasos que tenemos que tomar. Este año, por ejemplo, con el Juvenil División de Honor. Y bueno, estamos hablando que en menos de 10 años, pues podemos estar en segunda o tercera ref. ¿Hasta qué punto, Miguel, tanto si eres jugador como si eres técnico, ves tú importante la figura de tener un representante
bueno, que te pueda ayudar, digamos, o a guiar tu camino o a ayudarte en los momentos más de duda bueno, a esclarecer tu mente, ¿no? De saber qué elegir, ¿no? Y a Bueno, dónde ir. en este caso, hombre, el mundo del fútbol es muy complicado. Y bueno, sí es verdad que hoy todo el mundo te dice, no, yo tengo representante y cada vez hay más agencias de representación. Pero lo que a mí me tranquiliza es que, bueno, tengo una figura que me asesora, que me ayuda, pero una figura profesional. No quiero decir que las otras agencias no sean profesionales, pero estamos hablando de una persona que no es que vaya a llegar al fútbol profesional, es que ya lleva jugadores profesionales, por lo cual sabe la guía perfecta de cómo se tienen que hacer las cosas y sobre todo es sincero conmigo en el sentido de en relación a mi proyección, porque a lo mejor, bueno, alguien te podría estar, alguien que tú no conoces, pues te podría generar falsas expectativas, falsas esperanzas, por tal de no serte claro. Y él desde el primer momento me dijo, sácate los carnets de entrenador ya. Y bueno, yo me he sacado los 3 carnets en 2 años. Entonces, Fuerte. sí, bueno, el A, el B y el Pro, ¿no? Y entonces, pues, entonces lo que me da a mí es, por parte de él, esa seguridad de que como está ya en el fútbol profesional y conoce el fútbol profesional, sabe hasta dónde yo puedo llegar y el hecho de que él haya confiado en mí y vea mi proyección, pues digo, es que tengo posibilidades de estar ahí, porque si esta persona confía en mí, yo obviamente tengo seguridad, pero si a lo mejor no estuviera Eduardo, yo sí tendría pasión, tendría convicción y tendría ambición, pero el llegar al fútbol profesional, pues a lo mejor sería un poco más complicado, no porque no valiese yo, sino porque es que tienes que tener ese mediador de confianza necesario para poder... no es lo mismo subir 6 escalones que del primero al otro, pues lo pueda superar mucho más fácil. Tú, Miguel, tienes el nivel máximo de un entrenador. Sí. El nivel UEFA Pro. UEFA Pro nivel 3, Sí. ¿no? Tú podrías entrenar Champions League. Champions League, ¿no? Sí. Podrías entrenar al Real Madrid, ¿no? Sí, correcto. Vale. Yo creo que en la entrevista... Pasa que yo soy culé. Así que... La entrevista que estamos, lo sé, lo sé. En la entrevista que estamos, todo el que te conozca sabe que don Miguel Castro tiene una figura muy importante, ¿no? ¿Qué te transmite esta foto, Miguel? Sí. Identidad. Identidad. Enseño. La pregunta es obligada, Miguel. ¿Qué es José Mourinho para Miguel Castro? Pues José Mourinho, yo fíjate tú que yo de chico, bueno, cuando estaba en la ESO, era mucho de Guardiola y concretamente cuando ya empecé en el mundo del fútbol, pues digo en el mundo de los entrenadores, ¿no? Pues más, bueno, obviamente me he preparado en lo táctico, en lo técnico, pero sobre todo he cuidado mucho que como tú al final eres gestor de grupo y tienes que comunicar, siempre he tratado de ser muy cuidadoso en lo que trato de comunicar. ¿Qué pasa? Que yo obviamente, pues cuando tú te adentras un poco en el mundo del fútbol, si hay alguien que tiene ese carisma y esa dimensión internacional en cuanto a la comunicación y en cuanto a cómo manipular o en cómo comunicar y hacer que todos crean de una manera muy efectiva y real, ese es José Mourinho. Entonces, pues a mí personalmente, que se cree la gente que a mí me gustan sus equipos. No, a mí lo que me gusta es el, el carisma que él concretamente tiene y cómo se lo transmite a sus grupos, que da la casualidad que también se caracteriza por ser un entrenador que no ha tenido equipos donde han invertido mucho y ha tenido buenos jugadores, pero por ejemplo en la Roma tenía el límite salarial y bueno, después de no sé cuántos años, 2 años que estuvo Mourinho, 2 finales, una la ganó, otra se la quitaron por una mano, pero eso dice mucho de cómo él también exprime esos recursos y bueno, y a mí, por ejemplo, también me ha hecho ser mejor entrenador porque la manera de entrenar que él lleva, que se conoce en el fútbol, hay 2 maneras de entrenar, microciclo estructurado y periodización táctica. Y la manera de entrenar de José Mourinho, que es la periodización táctica, ha sido estudiada en universidades y es la que nosotros utilizamos, que es la que, para que tú me entiendas, pues, en algo normal y corriente y cercano, es la más pragmática para el jugador y para que tus resultados tengan bueno, un mayor éxito en muy poco tiempo. Y entonces a mí, y aparte, bueno, me ha hecho bueno, conectar con una ciudad que yo no conocía
y que a día de hoy es como un refugio que es Roma. Yo, como te he dicho, yo todos los eneros me voy a Roma y es decir, yo he ido a Roma gracias a José Mourinho. No porque me haya pagado el billete, sino porque y bueno, y lo que más me impactó fue que cuando yo obviamente estaba en Roma y le preguntaba cuando yo fui porque yo siempre voy e intento pillar un partido de Europa League que coincida con uno de Liga. Y cuando estuve allí y pregunté por él, dice, José Mourinho no va a haber otro como él. Sí, cómo no solo el tío conecta con el grupo y cómo le hace crear a los jugadores, sino que allá donde va, conecta con la ciudad. Y eso se resume en carisma. Y es que ese carisma, para mí, es necesario que lo tenga un entrenador. Entonces, y bueno, me ha nutrido José Mourinho en muchísimos aspectos. Respóndeme sinceramente, Miguel. ¿Renunciarías a ser primer entrenador para toda tu vida por ser toda la vida asistente de José Mourinho? No. Yo si llego seré Miguel Castro, que tendrá como referencia a José Mourinho. Muy bien. Es la respuesta que esperaba que Sí, tuviera. sí. Si no, yo ya dejo de ser tu analista. No, no, porque al final, bueno, al final todo el mundo tiene su referencia. Entonces, una Sí, cosa es que sea claro. mi referencia, al igual que, por ejemplo, y te lo digo así claramente, bueno, nosotros hemos tenido posibilidades de estar en ciertas canteras, pero yo no he dado el paso porque yo tengo muy clara cuál es mi identidad. ¿Te explico? Ujú. La gorra, el cómo yo vivo los partidos con intensidad, que hasta los liniers ya dicen, ojo, el Utrera, el de la gorra, no vea la que me queda a mí con los gritos. No sé qué. Ujú. Pero claro, ¿qué pasa? Que esa pasión en los partidos, esa manera, por ejemplo, tú sabes que siempre voy con chaqueta. No es porque yo quiera ser más protagonista que nadie, sino tengo una manera particular mía, personal. Entonces, claro, tú decís, vale, es que estoy en el Granada, en el Betis, en el Sevilla, por ponerte un ejemplo. Claro, donde ahí te dicen, usted tiene que jugar con un 4-3-3, usted tiene que entrenar de esta manera y tiene que llevar chanda, gorra no, aquí estos gritos de aquí, bueno, de grito, tú me entiendes, de intensidad cero, Sí, sí. las indicaciones las exactas, entonces, dice, vale, estoy en una cantera, pero ¿a qué precio? A renunciar tu esencia. Entonces, quien me quiere a mí con mi esencia. En fin, que duro Totalmente. 3 años más, 3 años más, que dure lo que dure, pero ¿qué pasa? Que no es que es que voy a llegar, como voy a llegar, estoy tranquilo, pero que el que me quiera a mí, por eso yo, por ejemplo, hablando antes de lo de los dos hermanos, yo veía como digo, joder, me han llamado por mi esencia y ahora no me dejan ejecutar mi esencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en el Utrera, por ejemplo, yo soy un alma libre. Entonces, yo cuando me dejan ejecutar esa esencia mía personal, es que no es que arrase, pero cuando le dejan a cualquier persona ser uno mismo, es que, Puedes sacar tu mayor claro, potencial. puedo sacar y si yo saco mi mayor potencial, eso quiere decir que el mayor beneficiado es el equipo. Y si el mayor beneficiado es el equipo, aquí en Sevilla los equipos de Miguel siempre hacen ruido. Totalmente. Pues Miguel, vamos a jugar a un juego. En este no vamos a competir entre tú y yo. Es un juego que te voy a poner a prueba a ver cuánto sabes de fútbol, ¿vale? El juego es el siguiente. Yo te voy a decir la trayectoria de un futbolista o de un entrenador y tú tienes que adivinar qué jugador o qué entrenador es, ¿Vale? ¿vale? Si yo, por ejemplo, te digo Betis, Málaga, Utrera, Dos Hermanas, Utrera. ¿Vale? Repíteme los equipos. Betis, Málaga, Utrera, Dos Hermanas, Utrera. ¿Qué jugador o entrenador o analista es? Rubén Sánchez. Claro, es que estaba pensando en un jugador, digo, Claro, coño, claro. y cuando ha dicho dos hermanas, digo, pero Pablo Molero no estuvo en el Betis. Claro. Claro, Ni en el Málaga, ¿no? Pues el juego consiste en eso, ¿vale, Miguel? Yo sé que te he despistado con mi ardua trayectoria, ¿sabes? Así que esto igual, pero con jugador o entrenador, ¿vale? Vale. La trayectoria es la siguiente. Inter de Milán, Manchester City, Milán, Liverpool, Cedido en el Milán, Niza, Olympique de Marsella, Brescia, Monza y ya luego equipos de estos de... Lo importante está al principio. ¿Repite el principio? Inter de Milán, Manchester City, Milán,
Liverpool, Milán cedido, Niza, Olympique de Marsella y ya equipos menores, digamos. Fue entrenado por José Mourinho. De hecho, tiene una Champions con José Mourinho. Jugador muy conocido. Manchester City. ¿El City? Para mí la clave, sí, para mí la clave está en el principio del todo. Inter de Milán, Manchester City, Milán. Es un jugador que no está retirado, pero prácticamente está retirado. Sí. Y tiene mucha carisma. ¿Sí? Sí. Daba que hablar mucho. Un personaje. Manchester City, tío. No, Sí. Inter de Milán, Manchester City, Milán. no caigo, tío. Italiano. Sí, 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 sí. Una celebración icónica en una Eurocopa. Sí. Metió un zambombazo y hizo así. No caigo, tío. ¿Cuál es el juego más famoso de Nintendo? La. Italiano. No, pero yo de Play eso estoy más perdido. Super Mario Bros, ¿no? Ah, Mario Balotelli. Ahí está. Ah, vale. Hostia, es que. Muy bien, muy bien. Hostia. A ver, hombre. Pues esto es más complicado, ¿eh? Hostia. Este jugador, te voy a dar una pista. Verme diciendo, más que equipo, verme diciendo. Te voy a dar una pista, ¿vale? Este jugador falleció. Hostia. O sea, ya no se encuentra entre nosotros, ¿vale? Y es muy fácil, ¿verdad? Ajax, Barcelona, Los Ángeles, Washington, Levante, Washington, Ajax, Feyenoord. ¿Falleció? Sí. Ajax, Barcelona. ¿Falleció ese jugador? Falleció, pero hace 15 años, por lo Sí, menos. tío. Sí, sí. Y tú como entrenador deberías saber quién es. Porque es un entrenador, Ah, es un entrenador. era jugador, te he dicho, bueno, en la trayectoria como entrenador, Ajax, Barcelona, selección de Cataluña. Ah, Cruz, ¿no? Ahí está. Ah, es que yo estaba, no, es que yo me estaba vinculando a un jugador, tío. Matízamelo de entrenador o jugador. Claro, hombre. ¿Está muerto? Hostia, bueno, está muerto, ¿eh? El pobre ya no queda. Vale. Último jugador, ¿vale? Villarreal B, Villarreal, Recreativo de Huelva, Málaga, Arsenal, Villarreal, Al-Sadd, Real Oviedo. Cazorla. Totalmente correcto. Ah, bien. Bien. El de Balotelli es que Es había que- que arrancar, había que Sí, arrancar. Es que para arrancar Balotelli es complicado. así, con Mourinho. Y me acabó peleado con Mourinho. Sí, sí, es verdad. Tiene la famosa ruleta esta con Mancini que lo saca del campo. Vaya personaje. Qué personaje. Bueno, y ahora un juego donde vamos a competir tú contra mí, ¿vale? Donde Pablo nos ha preparado, nuestro querido Pablo, que va a salir en cámara, el genio en las sombras. Donde. ¿Vale? Vale. Tú te tienes que fijarte. Claro. El que pone ahí ronda 1 o sea, soy yo, ¿vale? Y yo te tengo que hacer preguntas a ti para acertar quién es, ¿vale? Vale. Te tengo que hacer preguntas solamente de sí o no. O sea, por ejemplo, te pregunto, ¿es italiano? No. Pues Vale. ya está, ¿vale? Y yo igual. Entonces tú me tienes que hacer preguntas a mí. ¿Yo primero empiezo o tú? Sí, una pregunta cada uno. A ver quién lo acierta antes, Vale. ¿vale? Empieza tú mismo. ¿Es italiano? No. ¿Es europeo? No. Dale. ¿Liga inglesa? Sí. ¿Es argentino? Sí. Vale. Sí. ¿De los 5 primeros? ¿De los 5 primeros de la Premier? Sí. Sí, sí. Es argentino. ¿Juega en las 5 grandes ligas? Sí. Vale. ¿Ha llegado a la final de la Champions League? ¿Este año?
¿Juega en España? No. Vale. 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 ¿Es transferible este año? ¿Transferible como? A otro equipo. Como todos, ¿no? Sí, pero me refiero, ¿suena en el mercado de que es transferible? Yo lo he escuchado. No es el que más he escuchado, pero lo he escuchado. Lo he escuchado, aunque yo no creo que se vaya a mover. Opinión mía personal, ¿eh? Vale. Vale. No juega en España. ¿Juega en la Premier? Sí. Vale. Argentina en la Premier. Vale. 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 ¿Es zurdo? Creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora dice, le digo los dos. Yo diría que es zurdo. Yo diría que es zurdo, pero no lo sé. Vale. Pero yo diría que sí. Vale, argentino de la Premier. Juega en el. Juega en el. Entre los 5 primeros. Sí. Vale. No puede ser trampa, en verdad, ¿eh? El que yo te hablo juega juega en la Champions League. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es portero? ¿El No, mío? no. Ahí. ¿El mío es portero? No. Argentina de la Premier. Vale. ¿Y juegan en los 5 primeros de este año? Sí. En los 5 primeros de este año. ¿Juega en el Arsenal? No. Yo creo que no. Bueno, no. Es que yo tengo otro pensado. Claro, no, perdona. Perdona. No ha quedado entre No, los 5 no, no. primeros. Perdona, no en los 5 primeros. Está en las grandes, en las grandes ligas europeas. Sí, pero yo te he Pero no en los 5 preguntado. primeros. 5 primeros no está este año. Vale, Vale. vale. No, es que. Ya creo que sé quién es. Pero creo que yo creo que lo entendió como los cinco. Sí, sí, vale. Yo creo que ya sé quién es. Vale. Uy, ¿qué me te ha puesto? Bueno, te toca a ti. ¿Es muy protagonista para el entrenador? Yo diría que sí, tío. Este año sí. Sí, sí, ha sido protagonista. Vale. ¿Juega en el Tottenham? No. Hostia. Chuparle al Pudi Romero. ¿Es capitán? No. Vale, no ha quedado entre los 5 primeros. Argentino. ¿En los últimos años ha ganado un título? Sí. Vale. ¿Nacionalidad? ¿Nacionalidad de qué? No, coño. Te tenía que preguntar. Ya. El cabrón. Eh, El cabrón. ¿Es inglés? No. No. Con la puta, ¿quién coño es ese tío? ¿Es Emi Buendía? ¿Qué Cojones. pregunta yo? ¿Es goleador? A ver, goleador no es, pero mete goles. Mete golazos además. Pero goleador no es. Hostia, estoy muy perdido, ¿eh? ¿Bar Mundial? ¿Qué? Sí. Vale. Ahí tengo yo 23 opciones ya. ¿Es asistidor? Sí. 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 Además, es más asistido que rematador. Vale, Bar Mundial. ¿Es atacante? O sea, juega en la parte de arriba. ¿Extremo barra delantero? No. Vale, pero. Vale. Vocación ofensiva. Vale. Ok, venga. Que no sé, como he hecho tantas preguntas, no sé. Sí, ¿Cinco tío. grandes ligas? Sí. Esto lo había preguntado ya. Sí. Y juega entre los 5 primeros de la Premier. Hostia. Más asistido que goleador. Mete golazo. Ha sido importante este año, bastante. Vamos a echar más tiempo en esto que en la trayectoria de Miguel. Es que yo no sé, tío. Pues volver a la ronda 2. Hostia. ¿Solo tú me piste a uno? Sí, Sí, por favor. sí, por Venga, el que tú tienes que adivinar Sí. es guerrero y lleva tiempo en plan guerrero. Vale, Mete mucha gana. Vale, ya sé quién es. Y Sí. el tuyo es típico jugador del FIFA Street. Sí. Típico jugador de Highlight. Vale, yo me la juego. ¿Es Enzo Fernández? Sí. Vale, ok.
Pues, escúchame. Pues Bruno del Manchester. No, No, no. Ya te he ganado. ya está. Ya si quieres, pues podemos seguir, Sí. pero vamos. ¿Quién era? Ryan Cherky. Hostia. Cherky del Cherky, City. verdad. Vale, pero esto es al mejor de 3. Te he ganado una. 1-0. 1-0 for me. La segunda es jugador retirado. Venga, empieza, Miguel. Ronda 2. Jugador retirado. No, de hecho, Miguel, te había puesto la flechita para que cambiase justo con el de la ronda 3, pero no pasa Ah, bueno, bueno. Vale, ¿Tú empiezas o yo empiezo? empieza tú. Vale. Vamos a ver. Eres ¿Inglés? No. Vale. ¿Jugó en España? No. Uh. ¿Capitán? Sí. Muy capitán, de hecho. ¿Jugó en Inglaterra? Sí. Vale, ¿Jugó en España? sí. ¿Jugó en el Arsenal? No. Vale. ¿Jugó en la Premier? ¿En la Premier? No. Vamos, creo que no. Diría que no. Estoy casi seguro que no. Vale, ¿jugó en el United? No. Uf, vale. ¿Jugó en el Barcelona? Jugó en el Barcelona. Vale. ¿Jugó en el Liverpool? No. Muerto. ¿Defensa? Sí. Ya está. Esto está... Ya La ha pillado, la ha está, pillado. ya está. La ha pillado, la ha pillado. Tengo que ir al fino ya. Vamos a ver, no jugó en el United, no jugó en el Liverpool, no jugó en el Arsenal. ¿En el Chelsea? Sí. Vale. ¿Puyol? No. No, pero al palo, ¿eh? Me he librado, ¿eh? Dios me ha dado otra oportunidad. Vale, del Chelsea. ¿Es inglés? Sí. Vale, vale. No, he preguntado si jugaba en la Premier. Eso lo había preguntado a mí. Escúchame. O aciertas ahora o te gano. Sergio Ramos. No, tío, jugó en el Barça. Ah, perdona, jugó en el Barça. Hostia, Te coño. dejo otra. En el Barcelona. Sí. Barcelona, retirado, defensa. Has dicho Puyol y he dicho al palo. Coño, ¿quién era el otro, tío? Piqué. No. Hola, Uf, me la juego. ¿Es Fran Lampard? No. Hijo de puta. Defensa. Te voy a dar una pequeña No, no. pista. De Puyol, el que no es Piqué, el que más te suene. De Ya. tándem con Puyol. Ya. Detrás de Piqué hay uno. Mítico, muy mítico. De hecho, yo creo que alguna vez he hablado contigo de este tío. Creo, ¿eh? ¿Es diestro? Pregunta otra cosa, eso no es relevante. No, hombre, es que hay el perfil cojones de... Jugaba con Puyol. Era Puyol y él. Detrás de Piqué, el más mítico que hay. ¿Jugó con Luis Aragonés? Con Luis Aragonés como. ¿En la selección española? Me No. refiero. No. Ah, pues, es que para yo ubicarme. ¿El mío es John Terry? No. Joder. ¿Quién coño es? ¿Con Del Bosque? O sea, yo no he dicho que sea español, ¿eh? Ah. Yo he dicho que... O sea, tú me has preguntado, Sí. ¿jugaba en España? Sí, pero España que es quiero, país te España. estoy preguntando. ¿Con el No. ¿Fue a la selección? No es español. Ah, no es español. Vamos a ver, cojones, pues sí. inglés, del Chelsea, retirado, no es Lampa, no es Terry, ¿quién cojones es? ¿Es de la época del 2000 al 2010? Ese jugador. Sí. Entonces sí, del Barça, ¿no? ¿A Vidal? No. ¿Es Ashley Cole? Sí. Vamos. Hijo de puta. La verdad. Y yo era Rafa Márquez, tú. Hostia, Rafa Márquez, tío.
Escúchame, Miguel, si me ganas en esta, No, no te preocupes. Todo o nada. ganas todo el juego. Todo o Venga. nada. Me la juego. Venga, empieza tú. ¿Hay alguna premisa? De si está retirado, de si... No, eso son actuales. Actuales los dos. Ok, Sí. venga, pues empieza. ¿Estuvo con José Mourinho? No, no. ¿Juega en España? No. Vale. ¿Juega en la liga italiana? No. ¿Juega en Inglaterra? No. Vale. ¿Está en la selección inglesa? No. ¿Juega en Francia? No. ¿Fue entrenado por Guardiola? Diría... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pues Craig. si no, yo- Uf, es que estoy dudando, ¿eh? Pero creo que no, ¿eh? Es que puede ser line... Nah, da igual, no tiene nada que ver. No fue, ¿no? No ha sido entrenado por Guardiola. ¿Juega en Alemania? No. Este te va a costar más, Me ¿eh? voy a decir a todas las 5 grandes ligas. Este te va a costar. Vale, vale. La falta de identidad. ¿Qué puedo decir yo, tío? ¿Es goleador? Sí. Sí. Vale. ¿Es defensa? No. Vale. ¿Ha sido máximo goleador este año? No. No, ni de su equipo. ¿Es centrocampista? Sí. Vale. Centrocampista y juega en Italia, imagino. Cabrón, está puesto Chanalulu o algo de eso de mierda. ¿Selección francesa? No. Vamos a ver, centrocampista de Italia. Bueno, que juega en Italia. ¿Juega en el Inter? No. Uf. Este año ha sido máximo goleador, pero ha sido el año pasado. De su equipo puede ser, pero creo que no. Creo que no. Que hubo otro que metió más. Vale. ¿Juega en la Juve? No. ¿Liga española? Liga Española, sí. Vale. ¿Juega en el Milan? No. ¿Juega entre los 5 primeros de este año? Sí. ¿Juega en la Liga Italiana? Sí. Vale. Ahí va a jugar ahora en Croacia, ¿eh? ¿Ha jugado la Champions League este año? Sí. Sí. ¿Juega en el Nápoles? Sí. Vale. Centrocampista en Nápoles. ¿Villarreal? Sí. Ojo, ¿eh? Nápoles. Centrocampista en Nápoles. ¿Quién juega centrocampista en Nápoles, tío? Hostia, no se me viene ninguno, ¿eh? Y yo, ¿qué mierda juega en el Nápoles? Que estoy pensando en Fabián, a ver, Fabián se fue hace 2 años ya. O más. Que la tiene muy cerca. Yo no te diría que tirarse por países. Guau. ¿Quién juega en el Nápoles, tío? No, es que no se me viene ninguno del Nápoles, tío. Uf. El mío, yo creo que sé cuál es. ¿Es español? No. Que no juega ningún español allí, ¿eh? Venga. Mika Utachi. No. ¿Es francés? No. ¿Es español? Sí. Es que no me acuerdo de ninguno del Nápoles ahora Vale. mismo, ¿eh? ¿Moleiro? No. Yo es que creo que me rindo, es que no se me viene ninguno del Nápoles. Nacionalidad de una isla. ¿Griego? ¿Es griego? No. Una isla, Villarreal. De Villarreal, goleador, español. Actual. Gerard Moreno. Muy bien. Ah. Sí, ¿a quién era el del Nápoles? McTominay.
¡Ah, Mastomini, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hostia, ni me acordaba que jugaba eso. Claro, yo cuando he dicho Nápoles digo, ¡Ah, carajo! Bueno, después del ridículo histórico que he hecho con los centrocampistas del Nápoles, la verdad que, bueno, Miguel, ha sido todo un placer, como he dicho antes. Miguel no es solamente un grandísimo entrenador y una grandísima persona, yo tengo la suerte de llamarlo amigo, a veces quiero arrancarle la cabeza como a todo el mundo, porque al final, bueno, Miguel se puede considerar que es como mi jefe, ¿no? En plan, es el entrenador y yo soy el analista que está a su servicio y para mí es todo un orgullo y un honor. Estoy seguro que esta temporada en el Utrera Juvenil División de Honor vamos a dar mucho ruido. Sé que mucha gente puede pensar lo que sea. Yo lo que tengo claro que estoy con una persona profesional, con una persona con ambición y con una persona que tiene la idea muy clara, su identidad muy clara y que por supuesto todo lo que yo pueda, todos los años que la vida me dé la suerte de compartirlo con Miguel, yo voy a hacer todo lo posible por estar con mi amigo Miguel Castro. bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, ¿vale? En la que, bueno, al final tratamos día a día, pero bueno, me he sentido como en casa. Muchas gracias por todas las palabras y por cómo te has currado la entrevista, que me consta en este caso que has cuidado cada detalle y eso te lo agradezco porque, bueno, al final, aunque tú me conozcas y seas un invitado, pero bueno, me consta que has cuidado cada detalle y por lo cual te agradezco la invitación. Y como tú bien dices, pues no solo tengo la suerte de poder trabajar contigo, sino de poder concretamente saber que tengo una persona que es leal y va a seguir leal en todos los proyectos en los que yo concretamente esté y que esa profesionalidad pues nos va a hacer crecer aún más porque bueno, este año tenemos el Juvenil División de Honor, pero que en un futuro venidero vendrán proyectos mucho más grandes y donde obviamente estaremos juntos, que es lo más importante. Don Miguel Castro, aquí tiene usted su casa. Muchas gracias, señores. Luego, muchas gracias. Gracias.